Bienvenido, qué bueno que estés conectado del otro lado y que estemos juntos por este medio, trayendo un tema más de la palabra de Dios en esta Semana Santa que estamos compartiendo juntos a través de los diferentes temas y los diferentes pastores que fueron acompañándonos en esta programación. Qué lindo que estés allí del otro lado, también abriendo tu corazón a la palabra en este tiempo y sabiendo que puedes encontrar esperanza, que puedes encontrar la bendición del consuelo y la paz que solamente las Sagradas Escrituras pueden traerte. El pastor Daniel anoche estuvo compartiendo un tema maravilloso, un tema especial, y seguramente tú sacaste lecciones especiales para tu vida. Y hoy vamos a estudiar en esta mañana también, en este día, en este momento, donde sea que tú estés o a la hora que sintonices este programa, vamos a estudiar La tumba está vacía. Este es el último tema. Es el último tema, pero queremos que sea del todo especial para ti. Y si todavía no has podido ir hacia atrás a la serie que estuvimos compartiendo entre todos los pastores, te invito a que puedas mirar cada una de las reflexiones que han sido compartidos durante esta semana. Quiero llevarte a la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo. Al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, en el versículo 59. Abre la palabra de Dios y vamos allí a las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 27, versículo 59. Y yo estaba pensando, estaba preguntándome, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si todo hubiera terminado con este capítulo? ¿Qué hubiera sucedido si la Biblia terminara con estos versículos que te voy a leer a continuación? Y dice las Sagradas Escrituras, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Qué triste escena. Qué triste pensar en que estas personas habían depositado toda su esperanza en ese que yacía en el sepulcro. ¿Qué hubiera sucedido si la Biblia terminara de esta manera? Y sabes, estaba pensando también que muchas veces quizás tú te has sentido de esta forma. Tú también te has sentido y has vivido situaciones en tu diario vivir que al leer estos versículos te transportan, te llevan a esos momentos de tu vida. Momentos en los cuales te sentías sin esperanza, desesperanzado, triste, angustiado, pensando que eso que estabas viviendo era quizás lo último o único que ibas a vivir de allí en adelante. Momentos de dolor, momentos de enfermedad, momentos quizás de discusión familiar o la pérdida de tu trabajo. Pero sabes, Dios también quiere darnos en este momento la esperanza. Dios quiere traer a nosotros la victoria. Dios quiere enseñarte que a través de su palabra tú puedes encontrar alimento diario para vivir en victoria. Por eso la cruz de Cristo y el mensaje de un Jesús crucificado va unido al mensaje de la resurrección. Por eso la palabra de Dios no termina en estos versículos. Y yo sé que a nosotros muchas veces, familia, a nosotros nos cuesta mucho creer. Por naturaleza somos incrédulos. Hemos nacido de esa manera. Hemos nacido como personas incrédulas. Quizás tú recuerdas tus historias de la niñez y un amiguito tuyo trayéndote algo, contándote algo y tú diciendo, hasta que no lo vea, no lo creo. Hasta que yo no vea esto que me estás contando, no te voy a creer. Porque por naturaleza nosotros somos personas incrédulas. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 20, y quiero que me acompañes allí. San Juan capítulo 20. En el libro de San Juan capítulo 20, Jesús se aparece a los discípulos. Jesús se aparece a los discípulos. Y allí había uno que no había estado en ese momento, que necesitaba ver para creer, que necesitaba tocar para creer, necesitaba sentir
mirar, palpar para poder creer. Y esa persona era Tomás. ¿Tú te acuerdas de este relato de la palabra de Dios? Y dice allí, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino una persona creyente. Palabra de Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le respondió lo siguiente, versículo 29. Tú que estás siguiendo por allí en la palabra de Dios o en la pantalla. Dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Solo porque me viste has creído, Tomás. Pero dichosos los que no vieron y creyeron. Por eso esta mañana, este día, este momento, esta noche, no interesa en qué momento estás escuchando este tema, pero yo quiero invitarte a que tú creas en la palabra de Dios. Una vez un hombre dijo: las cosas grandes y maravillosas ocurrieron a personas que pusieron su fe por delante. No esperes milagros, no esperes cosas maravillosas en tu vida si primero no crees. Por eso el Señor nos recomienda en su palabra: es necesario que tú creas, porque dichosos aquellos que sin ver han creído. Esta mañana yo quiero decirte en el nombre de Jesús, por medio de su palabra, que la tumba está vacía. Amén. Claro que sí, la tumba está vacía y eso es un mensaje poderoso que se une al mensaje de la crucifixión de Jesús. Y es interesante que los discípulos, los apóstoles, predicaron este mensaje. No solamente de un Jesús crucificado, sino de un Jesús vivo, victorioso. Y ellos alimentaron su mensaje con esta esperanza maravillosa de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso hoy quiero compartir contigo tres aspectos que son relevantes al hablar de este tema. 3 aspectos que son sumamente importantes y que les dan sustento a este mensaje. Lo primero que quiero decirte es que la resurrección va estrechamente relacionado con el mensaje de vida eterna. Estrechamente relacionado con el mensaje de vida eterna. Y yo quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15. Tú estás allí seguramente sintonizando del otro lado. Y vamos allí al primer texto que va a afirmar lo que estamos diciendo. 1 Corintios capítulo 15. Y el apóstol Pablo va a hablar allí de la resurrección de los muertos. Por eso es importante que nosotros pensemos no solamente en un Jesús crucificado, sino principalmente en un Jesús que murió por nosotros, pero venció la peor consecuencia del pecado, y esto es la muerte. Y el apóstol Pablo, hablando de esto, no solamente comenta cómo Jesús se le fue apareciendo a diferentes personas, no solamente a sus discípulos, sino que había testigos regados. Él habla hasta de 500 personas a las cuales Jesús se le apareció en vivo. Y después el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque yo sé, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Entonces nuestra fe, familia, se sustenta no solamente en un Cristo crucificado, sino en un Cristo triunfante, en un Jesús que venció la peor consecuencia del pecado, y esa es la muerte. Por eso este es el primer aspecto que tiene que ver con la resurrección. El primer aspecto tiene que ver con que Cristo vino a asegurar tu vida y mi vida, no solamente en esta tierra, sino nuestra vida eterna. Su obra fue exitosa. La obra de Jesús fue exitosa porque culminó de acuerdo a sus promesas.
Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque nosotros no estamos acostumbrados, muchos o muchas veces, a cumplir lo que prometemos. Pero sabes, yo quiero que tú entiendas a través de la palabra que Dios no es como tú y como yo. Dios sí cumple lo que promete. Por eso toda esta palabra, todo lo que Él dijo, se sustenta en las promesas de Dios. Por eso la palabra de Dios claramente dice allí en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios están sustentadas en la persona de Jesús. No en los apóstoles, no en los discípulos, no en los pastores, no en los predicadores, sino que las promesas de la palabra de Dios están sustentadas en la persona de Jesús. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Y quiero leerte un texto más. Yo sé que tú vas a ir marcando allí los textos en la Biblia, o los vas a ir recordando o anotando. Y quiero llevarte a Tito. Mira qué interesante lo que dice allí Tito en el capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, no solamente la resurrección de Cristo afirma la verdad de la resurrección de los muertos y nos asegura la vida eterna, sino que principalmente esas promesas siempre estuvieron sostenidas en un Dios que es fiel, en un Dios que no miente, en un Dios que va por delante, que Él se pone en la línea de fuego, inclusive enviando a su propio Hijo a cumplir sus promesas. Entonces, esto es lo maravilloso de este mensaje, que está sustentada la palabra de Dios en un Dios que es fiel, un Dios que está dispuesto a cumplir lo que promete. Por eso el Señor le dijo a Tomás, Jesús mismo en persona le dijo a Tomás, mira Tomás, bienaventurados aquellos, dichosos aquellos. Y quizás Jesús estaba pensando en ti y en mí. Dichosos son aquellos que aunque no vieron, aunque no me van a ver, aunque van a escuchar los relatos, van a creer. Por eso el apóstol Pablo afirma, familia, hijo, el apóstol Pablo afirma que todas las promesas, inclusive las verdades de la resurrección, están afirmadas en Cristo Jesús. Y vana es nuestra fe si nosotros no predicamos esta verdad. Si no creemos en un Jesús que vivió, en un Jesús que triunfó sobre la muerte. Por eso la resurrección aseguró el triunfo sobre la peor consecuencia del pecado. Y eso debe llenarte de esperanza, sin importar la circunstancia y la situación que a ti te esté tocando vivir en estos tiempos, en este tiempo. Quizás tú allí del otro lado estás despidiendo en estos días un familiar, estás despidiendo a un amigo y estás pensando que allí se termina todo, que eso es el final de todas las cosas. Pero hoy el Señor, a través de su palabra, quiere decirte, no, hijo, tú puedes tener esperanza. Porque así como yo vencí la muerte, así como yo resucité de los muertos, así como yo soy el dador de la vida, yo también quiero asegurarte, quiero traerte la paz y el consuelo de que tú sepas que un día tus seres queridos, aquellas personas que quizás tú estás despidiendo en este momento, van a salir victoriosos de la tumba, así como Dios me levantó a mí de los muertos. Y déjame leerte este texto porque a mí me encanta ir a la palabra de Dios. Y quiero leerte en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Ahí tienes este versículo poderoso que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas palabras son poderosas en la boca de Jesús, hablándote a ti en este momento, diciéndote, mira, no importa lo que esté pasando. Quizás estás viviendo situaciones tremendas en tu vida, pero hoy el Señor te está diciendo, hoy Jesús te está hablando y te está diciendo, en mí puedes encontrar la paz, porque yo he vencido al mundo. Hace un tiempo atrás me tocó
ir a visitar a Irma al hospital. Y allí llegué a la cama al lado de Irma. Y entonces, como pastor, quizás uno se acerca en ese momento también dolido, entristecido por la situación del proceso de enfermedad que estaba llevando nuestra querida hermana. Entonces me acerco allí y le digo: Irma, quizás tú tienes algunas palabras, quizás tú tienes algo que hablar con Dios. Este es el momento para hacerlo. Quizás tú quieres tener un diálogo con el Señor, tienes que arreglar cosas en tu vida con el Señor. Y nunca me voy a olvidar las palabras con las cuales Irma se dirigió a mí en ese día. Y me dijo: pastor, nos vemos arriba. Nos vemos arriba, pastor. Estoy segura que cuando despierte, cuando Jesús me llame, me levantaré de los muertos. Y esa esperanza no solamente cubrió la vida de Irma, sino llenó de paz y consuelo, no solamente a mi persona, sino a las personas, a la familia que estaban rodeando a Irma en ese momento. Y yo quiero decirte en esta mañana que la resurrección de Cristo significa la victoria sobre la peor consecuencia del pecado, y esta es la muerte. Pero quiero hablarte de algo también más personal, algo que tiene que ver contigo quizás, con tu vida, con tu persona, con lo que tú estás viviendo. Y es el segundo aspecto por el cual yo pienso que la resurrección de Cristo es de suma relevancia para la vida del cristiano. No sé si he aclarado al comienzo del tema, pero quiero decirte que la cruz no tendrá su significado completo si no va unida a la resurrección. Ese viernes pudo haber sido cualquier otro ser humano, cualquier otro delincuente, cualquier otra persona que haya perdido su vida en la cruz, ya que los romanos entregaban a esa muerte a aquellas personas que ellos consideraban que no merecían morir de una manera más justa. Y esa persona que murió en la cruz podría haber sido cualquier otro. Pero el hecho de que Jesús haya resucitado, eso marca la diferencia de esa cruz. Esa cruz que predicamos tiene otro significado. Tiene un significado más amplio, más abarcador, porque ahora sí va unido a ese milagro de la resurrección, a esa promesa predicada y cumplida por el mismo Jesús. Pero hay algo muy importante que no debemos dejar pasar, y es que Jesús se levantó de los muertos para interceder por cada uno de nosotros. Jesucristo fue resucitado físicamente, ascendió al cielo como el Dios hombre, comenzó su obra intercesora como mediador a la mano derecha del Padre. Por eso hoy podemos también predicar que tenemos, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Estaba acompañando hace un tiempo atrás a una persona a la corte. Y estábamos allí sentados esperando que nos toque el turno. Y escuché las siguientes palabras del juez que impactaron mi corazón. Allí estaba una persona intentándose defender, estaba siendo terriblemente acusada. Y estaba intentándose defender a su manera, a su forma, y el juez que estaba frente a él, junto con el fiscal que acusaba, y entonces le dice: ¿entiendes de lo que estás siendo acusado? Y esta persona lo mira al juez y le dice: Señor, yo no tengo nadie quien me defienda. ¿Sabes? Para nosotros como hijos de Dios no funciona de esa manera. Nosotros creemos que tenemos un gran abogado intercesor, un gran defensor,
alguien que nos defiende en la misma presencia de nuestro Padre, alguien que intercede por nosotros, alguien que se pone entre nuestras iniquidades y la perfección de Dios. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz y esa resurrección que aprobó ese gran sacrificio, ahora nos da a nosotros la herramienta que necesitamos para acercarnos confiadamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora sí no estamos solos. Estamos siendo acusados, es verdad. Nuestra conciencia nos acusa. Satanás envía sus obreros para acusarnos. Sale él a recorrer el mundo como lo hizo en el pasado para encontrar a los hijos de Dios y traer acusación. Pero tú y yo tenemos un abogado que se presenta ante nuestro Padre Celestial defendiendo nuestro caso. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿será que hay algo por lo cual tú te sientes acusado? ¿Será que hay algo en tu conciencia que piensas que está destruyendo tu ser? Mira, no podemos predicar el mensaje de la resurrección y no saber para qué nos sirve que Jesús haya resucitado. O quizás parcialmente conocer, bueno, sí, Jesús derrotó la muerte, entonces cuando venga Cristo tendremos vida eterna. Pero mira, hoy, en este día, en esta hora, tú puedes usar ese gran abogado, ese gran intercesor en la causa que está afectando tus emociones, tu vida espiritual, tus relaciones. Hoy tú puedes llevar a Jesús tus cargas y pedirle que Él interceda por ti ante tu Padre Celestial. Leo una cita que es muy interesante, que quiero compartir contigo. Y dice, Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Por eso también, dice Hebreos capítulo 9, 24, por eso también puede salvar por completo. Y me encantan estas palabras que usa el apóstol Pablo. No es que pueda hacer un trabajo a medias. Y no quiero ir en contra de los abogados porque quizás tenemos a alguien que nos está escuchando. Pero ¿cuántas veces hemos sentido que quizás el trabajo que nos han hecho es un trabajo a medias? No los abogados, cualquier persona. Pero Jesús trabaja al 100%. Dice, la cita dice, y Hebreos 9:24 dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Y ahí yo quiero manifestarte la misericordia de nuestro Dios. ¿Piensas que es un Dios maravilloso, lleno de gracia, de amor por sus hijos? ¿No sientes tú a veces que mereces otras cosas? ¿Que no mereces tanto amor, tanta misericordia de parte de Jesús? Y ahora Jesús viene y se presenta ante ti por medio de esta palabra y te dice, hijo, hija, mira, yo puedo sanar tus heridas. Yo puedo hacer algo por ti. Tú puedes llegar a la presencia de Dios. Tú puedes ser bueno ante Dios. Si eso es lo que te está atormentando y te sientes acusado en tu conciencia, mira, tú puedes ser bueno para el Señor. Solamente tienes que venir a mí. Por eso este mensaje es poderoso, porque Jesús es poderoso para salvar, poderoso para interceder y vive siempre, siempre para interceder por sus hijos. Hermanos, vivamos nosotros como si no estuviéramos solos. No vivamos como si estamos luchando en este mundo solos. Tenemos un gran abogado, un gran juez en Cristo Jesús. Tus asuntos personales no caen nunca en saco roto. Tus asuntos son llevados al mismo Rey del universo por medio de Jesucristo, su Hijo.
Y el tercer aspecto que quiero resaltar en esta hora, en este tiempo, y no es menos importante, es que Jesús también resucitó para poder darte a ti de manera personal la victoria. Darte la victoria. Jesús no quiere que tú vivas como una persona derrotada, hijo. No quiere Dios que tú vivas una vida en soledad. Él no quiere que tú vivas una vida desolada, sino quiere que tú vivas en victoria. Todo ese fin de semana parecía sombrío. El cuerpo de Jesús yacía en una tumba. Todo parecía que iba a terminar en ese momento. Pero solamente el milagro, el poder de Dios, obrando en favor de su Hijo, pudo levantarlo de los muertos para vida y vida eterna. ¿Sabes? Estoy pensando que el mensaje de los apóstoles y los más importantes mensajes que ellos dejaron en la palabra de Dios estaban unidos a la resurrección. Y uno de ellos es el arrepentimiento de nuestros pecados y el comienzo de una nueva vida en la persona de Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo tiene que ilustrar en Romanos capítulo 6 el bautismo, lo ilustra con la muerte y la resurrección de Cristo, dándonos a entender que nosotros también, abrazándonos esa verdad, podemos tener nueva vida en la persona de Cristo Jesús. Por eso Él quiere darte la victoria. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú tienes que dejar a un lado? ¿Cuáles son aquellas cosas que te están frenando de aferrarte a esta promesa y obtener la victoria en el único nombre, en el nombre de Jesucristo? Mira, hace un tiempo atrás estábamos haciendo una reunión en una de las iglesias dirigida por los jóvenes. Y estábamos allí reunidos y todos ellos predicaron, pero hubo un día que a mí me llamó la atención, que estaba asistiendo allí, y este día estaba predicando este joven. Y todos ellos compartían los testimonios acerca de cómo Dios, cómo Jesús los trajo de muerte a vida. Y uno de ellos dijo: yo vivía derrotado. Son palabras textuales. Yo vivía derrotado, sin ganas, sin objetivos, sin aliento. Pero en Jesús encontré la salida y ahora vivo en victoria, anunciando lo que Jesús hizo en mi vida. Y hoy yo quiero invitarte a que tú tengas esta experiencia. Quiero llamarte a que tú tengas esta experiencia con Jesús. A que tú puedas saber que en Jesús puedes encontrar la fuerza, el poder para vencer tus mayores temores. Y que en Jesús tú puedes encontrar el poder para limpiar tu vida de toda maldad. Que en Jesús tienes un tierno, un amante lleno de gracia. Tienes a alguien lleno de misericordia que se acerca a ti. No solo mirándote como un número más, sino mirando a tu corazón y dándote la posibilidad que tú puedas aferrarte a Él, abrazarlo a Él y de esa manera encontrar y vivir en victoria. La tumba está vacía. Ese es un mensaje poderoso de victoria para ti y para mí en este día, en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar juntos en esta hora para pedirle a Dios que tú también puedas encontrar la victoria en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque en esta mañana, en este día, en esta hora, tú nos diste la oportunidad de encontrar la victoria en el nombre de Jesús. Cada persona, cada uno de los que escucharon este mensaje, dales el poder de tu Santo Espíritu también, para que al aferrarse a ti ellos puedan vivir en victoria en el nombre de Jesús. Oramos en su nombre. Amén.